La historia comienza con el dramaturgo Richard Collier, quien acaba de presentar su obra. Conversa con algunos críticos y amigos que lo felicitan y le dan el visto bueno sobre lo que acaban de presenciar. Sus ojos transmiten algo extraño, una cercanía imposible de explicar. Richard queda sorprendido cuando abre su mano y observa aquel viejo reloj de bolsillo que le despierta una extraña nostalgia. Han pasado 8 años desde aquel misterioso encuentro. Richard vive ahora en Chicago, pero su vida se ha llenado de un vacío existencial que lo consume. No logra continuar con la obra por la cual ya le habían pagado, y la rutina lo desgasta cada día más. Cansado de todo, hace su valija, le avisa a su manager que pondrá en pausa el proyecto y se sube a su auto. Conduce durante horas hasta llegar a la isla Mackinac, en Michigan. Allí, se detiene en el majestuoso Grand Hotel, sin saber que su vida está a punto de cambiar para siempre. Tras registrarse, el encargado Arthur lo acompaña hasta su habitación. Al recibir la propina, se despide. Have we ever met before? Richard responde que no, aunque Arthur no puede quitarse de encima la extraña sensación de haberlo visto en otro tiempo. Baja al restaurante, pero descubre que abrirá recién en 40 minutos, entonces decide recorrer el lugar y entra al museo del hotel. Entre viejos recuerdos y recortes enmarcados con noticias históricas, su mirada se detiene en una fotografía. La imagen de una mujer lo atrapa por completo, su belleza lo impacta con tal fuerza que no puede apartar la vista. Inquieto, corre en busca de Arthur para preguntarle de quién se trata. El encargado le revela que es Elise McCann, una célebre actriz de su tiempo, que en 1912 ofreció una obra en el teatro del hotel. Richard pasa el resto del día con una sola imagen en su mente, la de aquella mujer que había vivido 70 años atrás. Su presencia lo persigue, y esa noche, incapaz de conciliar el sueño, decide prolongar su estadía en el hotel para investigar todo lo posible sobre Elise. En la biblioteca descubre que aquella mujer que lo desvela fue durante muchos años una de las actrices más respetadas del teatro estadounidense, la gran atracción de la taquilla en su época. Mientras hojea revistas antiguas, sus ojos se detienen en una fotografía que lo sacude por completo. La hermosa joven de la fotografía y la anciana que lo había sorprendido 8 años atrás eran la misma persona. Decidido a encontrar respuestas, Richard consigue la dirección de Laura Roberts, autora de la biografía de Elise. Cuando la visita, Laura intenta evitarlo, pero Richard insiste. Le muestra el reloj, y al verlo, algo en la mujer se estremece. Where did you get that? Richard le confiesa que Elise se lo entregó el día del estreno de su obra, 8 años atrás. Para Laura, aquel objeto era inconfundible. Elise jamás se separaba de él, era uno de sus bienes más preciados. Disappeared the night she died. She died that night? Conmovida, Laura lo invita a entrar y le muestra algunas de las pertenencias de la actriz, vestimenta, fotografías y objetos que habían formado parte de su vida. Mientras recorren la sala, Laura recuerda que en su juventud Elise era vibrante, llena de humor y energía, hasta que en 1912, tras representar una obra en el Grand Hotel, algo en ella cambió para siempre. Desde entonces se volvió más callada, más distante, como si hubiese quedado vacía de algún modo. Entre los recuerdos, Richard encuentra un libro que lo desconcierta, un ejemplar del profesor de filosofía Finney, el mismo que él había estudiado en su paso por la universidad. Laura le revela que Elise leía ese libro una y otra vez, como si en sus páginas buscara un secreto que jamás quiso compartir. Tras despedirse de Laura, Richard decide visitar al profesor Finney. Is time travel possible? El anciano lo recibe con curiosidad y lo conduce a un aula vacía, donde le confiesa algo que nunca se había atrevido a publicar. En 1971, durante un viaje a Venecia, se hospedó en una antigua habitación de hotel. Una tarde, mientras descansaba allí, comenzó a notar que todo lo que lo rodeaba pertenecía a otra época, los muebles, los aromas, incluso los sonidos que llegaban desde la calle. Convencido de estar al borde de un descubrimiento, trató de persuadirse a sí mismo de que se encontraba en el año 1571. Repitió una y otra vez los detalles de aquel tiempo, concentrando su mente con tal intensidad, que durante un instante fugaz, sintió realmente haber estado allí. Sin embargo, nunca pudo saber si aquel momento fue una ilusión o si había cruzado, aunque sea por un segundo, el umbral del tiempo. Antes de despedirse, Finney le da un consejo: si realmente quiere intentarlo, debe disociarse por completo del presente. Nada moderno debe quedar a su alrededor, ningún vínculo que lo ate a su época. Decidido a seguir aquella idea, Richard visita una tienda de antigüedades, donde adquiere un traje de comienzos de siglo y se corta el cabello para adaptarse a la moda de 1912. Elimina de su habitación todo lo que evoque modernidad, y finalmente, graba un casete en el que, con voz firme, se repite a sí mismo que ya se encuentra en el pasado, junto a Elise.
Esa noche se recuesta en la cama, reproduce la grabación y pasa horas enteras escuchando su propia voz mientras repite sin descanso la fecha a la que desea viajar. Se concentra en la imagen de Elise, en su rostro, en la fuerza de aquella mirada inmortalizada en la fotografía. Pero cuando al fin abre los ojos, la ilusión se disuelve como un sueño, y la realidad lo arrastra de nuevo al presente. Tras su fallido intento de viajar al pasado, Richard deja por un momento la meditación y vuelve al museo del hotel. Entre los objetos antiguos repara en el libro de registros de huéspedes y una idea lo sacude de inmediato: si en verdad alguna vez llega a viajar al pasado, su nombre debería estar escrito allí. No puede esperar, despierta a Arthur en plena noche y le pide que lo guíe hasta el depósito donde guardan los archivos del museo. El encargado, aunque sorprendido, accede y le indica que los mismos están en la bodega en el sótano. Entre cajas polvorientas y documentos olvidados, Richard encuentra el registro de huéspedes de 1912. Al pasar las páginas, su corazón se detiene por un instante, su propio nombre está allí escrito. Con las manos temblorosas, Richard vuelve a su habitación. Ahora lo sabe, con absoluta certeza, lo logrará. Convencido, retoma su preparación, se concentra y medita hasta que el cansancio lo vence y se queda dormido. A la mañana siguiente abre los ojos en un cuarto extraño, recostado en un viejo sillón. Los muebles, la decoración, cada objeto alrededor le confirma lo imposible. Ha viajado exactamente 68 años al pasado. De pronto, una voz lo alerta. Alguien entra en la habitación, la verdadera huésped. Sobresaltado, Richard se esconde en el armario y espera en silencio. Poco después llega también el marido, y tras un instante de distracción, logra escapar sin ser visto. Recorre los pasillos del hotel, maravillado y desorientado, hasta que se cruza con un niño que deja caer un balón. Not inside, Arthur. Al devolvérselo, Richard reconoce al pequeño encargado del hotel en su versión más joven. Decide entonces bajar al teatro en busca de Elise. El lugar está lleno de actores y directores ensayando, voces que se superponen y pasos que resuenan en el escenario. Pregunta por ella, pero nadie parece escucharlo, ensimismados en su trabajo. Entre bastidores encuentra a una joven actriz que le sugiere que Elise probablemente esté caminando junto al lago. Richard se apresura a salir, y allí la ve, caminando en soledad, disfrutando del paisaje, con la serenidad de quien parece pertenecer a otro mundo. Se acerca despacio, temiendo romper la magia de aquel instante. Cuando por fin sus miradas se cruzan, el tiempo parece detenerse. Richard responde que sí, como si en verdad supiera de qué le habla. Pero antes de que puedan decir más, aparece William, el manager de Elise, interponiéndose entre ellos con una presencia amenazante y le recuerda a la actriz que deben ir a cenar. Richard insiste en hablar con ella, pero Elise, temerosa, desvía la mirada y lo ignora, como si el miedo a William fuera más fuerte que el impulso de quedarse a su lado. Cuando la noche cae sobre el Grand Hotel, Richard entra al salón sin invitación y camina directo hacia la joven, que se encuentra bailando bajo la atenta mirada de William. Ella intenta esquivarlo, pero Richard logra convencerla y la toma de la mano. En medio de la pista, se mueven en silencio, como si las palabras estuvieran de más, mirándose con una intensidad que los rodea de un mundo aparte. El hechizo se rompe con la irrupción de William, que llega acompañado de la seguridad del hotel y ordena que lo expulsen. Elise, por un instante, duda, pero enseguida reúne el coraje que había escondido durante años, desobedeciendo a su manager y acompañando a Richard a la salida. Ya en soledad, Richard no puede contenerse y le pregunta por qué, al verlo por primera vez, dijo aquellas palabras: ¿eres tú? Elise, conmovida pero temerosa, elige guardar silencio. Se aleja lentamente de él y regresa con William, que la espera entre las sombras del salón, observando cada uno de sus pasos. A la mañana siguiente, Richard despierta fuera del hotel. Tras recomponerse, decide buscar a Elise y la encuentra en su habitación. La invita a desayunar, pero la joven le responde que estará ocupada todo el día. Richard insiste en conocerla, en compartir aunque sea un instante con ella, hasta que logra convencerla de verse a la 1 en punto para caminar juntos por la playa. Horas más tarde, a las 9 de la mañana, Richard acude a la recepción para registrarse en el hotel. Lo hace exactamente a la misma hora que había visto escrito en el libro de huéspedes guardado en el sótano, 68 años después. Ya instalado en su habitación, baja ansioso para esperar el encuentro con Elise. Cuando finalmente la joven aparece, William surge de entre las sombras, siguiendo cada paso. Richard la toma de la mano y juntos suben apresurados a un carruaje, escapando de la vigilancia del manager para pasar el día solos. Recorren la isla entre charlas y silencios cargados de complicidad, hasta que en un momento de calma vuelve a preguntarle por qué, aquella primera vez, dijo: ¿eres tú? William told me you were coming.
Elise le confiesa que William siempre le advirtió que algún día encontraría a un hombre que cambiaría por completo su vida, y que debía temerle cuando llegara ese momento. Al caer la tarde, Richard le muestra aquel viejo reloj, que le pertenece a ambos. Luego intenta besarla, pero Elise se contiene, aún insegura. Al acompañarla a su habitación, la actriz le revela que la compañía teatral partirá esa misma noche, apenas termine la función. La posibilidad de perderla lo empuja a actuar, esta vez con la urgencia de quien teme no volver a verla. McKenna. En ese instante, William entra en la habitación y, furioso, ordena a Richard que se marche. Elise, sin embargo, reúne coraje y le deja claro a su manager que su relación con él es estrictamente profesional y que no tiene derecho a decidir sobre su vida personal. Antes de que Richard se vaya, le susurra que encontrará una entrada esperándolo en la puerta del teatro. Cuando la función comienza, Richard se mezcla entre el público, oculto entre los asientos cercanos al escenario. Sus ojos no se apartan de Elise, iluminada por los reflectores, atrapada en la magia del momento. En medio de una de sus líneas, la joven se detiene, pierde el hilo de la obra y en un instante de vulnerabilidad, sus ojos buscan los de Richard entre la multitud. Entonces, frente a todos, admite con un temblor en la voz que acaba de conocer al hombre de sus sueños y que las palabras le resultan insuficientes para expresar lo que siente, salvo esas. I love you. Rápidamente Elise retoma el guión, y la escena culmina bajo una ovación que sacude el teatro entero. Detrás del escenario, Richard la contempla emocionado. Descubre que aquella foto, que décadas después, colgarían en la pared del museo del hotel, no era solo una instantánea de su carrera, sino la huella imborrable del amor que ella sentía por él en ese preciso instante. Tras un breve intermedio, Richard recibe una carta inesperada. William lo invita a conversar en privado. Cuando se encuentran, el manager no oculta sus intenciones, le revela que su único propósito es convertir a Elise en una estrella, y que Richard es un obstáculo en ese camino. Richard le responde que jamás se opondrá a su carrera, que Elise brillará con la intensidad que William desea, pero lo hará con él a su lado. Never. William, en cambio, se aferra a la idea de ser su dueño, incapaz de concebir que ella pueda pertenecerle a alguien más. Sin más que discutir, Richard se retira. Al terminar la obra, Elise corre desesperada a buscar al viajero en el tiempo, pero Marie la detiene para advertirle que Richard no aparece por ninguna parte. La angustia crece en su pecho cuando William entra en su camerino y le asegura que Richard ha abandonado el hotel y su vida. Elise se niega a creerle, pero sus ojos recorren cada rincón sin hallarlo. La compañía debe partir hacia la próxima ciudad y la hora de marcharse ha llegado. A la mañana siguiente, Richard abre los ojos en la penumbra de un establo, sus manos atadas, su cuerpo agotado. Con un esfuerzo desesperado logra soltarse y corre a toda prisa hacia el hotel. Pero al llegar, lo espera el silencio, los carruajes se han marchado y la compañía teatral ya no está allí. Richard se desploma abatido, convencido de que la ha perdido para siempre. Ella no viajó con los demás, confió en su amor y decidió quedarse, esperándolo. El reencuentro los envuelve como un sueño, durante días enteros disfrutan de una felicidad sencilla, imaginando el futuro que podrían compartir. Elise ríe de su traje pasado de moda, prometiendo regalarle uno nuevo que se adapte a la época. Richard, orgulloso, se lo coloca con naturalidad, destacando las mangas largas, los botones y los múltiples bolsillos. Pero en uno de ellos descubre algo inesperado, una moneda brillante de 1979. Ese simple objeto, ajeno al tiempo en el que se encontraba, se convierte en un ancla de su presente. Richard despierta transpirado en la sala de la habitación de Elise, pero ahora 68 años más tarde. Aturdido, corre a su propio cuarto y prepara el ritual para regresar al pasado. Lo intenta una y otra vez, invocando aquel amor como guía, pero el tiempo permanece implacable. Atrapado en el presente y consumido por la desesperación de no poder regresar con Elise, Richard se encierra en su habitación del hotel. Pasa los días sentado frente a la ventana, sin comer ni beber, con la mirada perdida en un horizonte que ya no le ofrece esperanza. Arthur y el gerente, alarmados por su ausencia, fuerzan la puerta. Lo encuentran débil, casi sin fuerzas, y lo recuestan en la cama mientras llaman a un médico. Richard exhala entonces un último suspiro, dejando escapar en silencio toda la angustia que lo había atormentado. Ya no hay dolor, ya no hay espera. Cuando abre los ojos, la habitación ha desaparecido. Un espacio blanco, sereno y luminoso lo envuelve con una calma infinita. A lo lejos, Elise lo espera y él camina hacia ella. Se toman las manos, se sonríen, y en ese instante saben que están al fin juntos, más allá del tiempo.